Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. ¿Cómo vivir sin respirar? Es querer vivir sin ti. Como el cielo sin estrellas, como el mar sin luna llena. Me muero sin ti, Jesús. Me muero si tú no estás. Eres tú mi respirar. Como el cielo sin estrellas, como el mar sin luna llena. Me muero sin ti, Jesús. Es tu gracia que me alienta, es tu amor que me sustenta, es tu gozo que me da fuerza, es tu paz que me consuela. Es tu gracia que me alienta, es tu amor que me sustenta, es tu gozo que me da fuerza, es tu paz que me consuela. Bendiciones, Dios les bendiga de una forma sobrenatural, nuevamente con su programa Jesús lo llena todo. Y queremos hablar de un tema muy bonito, ¿sí? Lo digo en plural porque el Espíritu Santo está aquí en este auditorio y Él es el que habla a través de nosotros. Amén. Y Él quiere llegar a lo más profundo de tu corazón. Entonces, el tema es la tempestad en la vida del ser humano. El ser humano está expuesto a vivir en tempestades, sorprendido, impresionado o tal vez impactado mientras está en esta tierra. Pero esto es con el fin de que haya una intervención divina. Y hoy quiero hablar del libro de Job y voy a dar un breve resumen, ¿sí?, de la historia de Job, ¿sí? Entonces va a ser un breve resumen que sé que es muy edificante para nuestras vidas. Amén. Y vemos que Job vivió en la tierra de Uz, ¿sí? Este varón era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Lo que hoy en día ya no vemos, ¿sí? Pero allí estaba este varón. Y también él tenía una hacienda, ¿sí? Y nos podemos imaginar esa hacienda, ¡wow!, ¿sí? Que tiene muchas cosas porque la palabra lo dice que tenía 7,000 ovejas, ¿sí? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. O sea, era un multimillonario, digámoslo así, en términos de hoy en día, ¿no? Y vemos también que este hombre era el más grande que todos los orientales, ¿sí? Y era un hombre extremadamente rico, como ya lo dije, y tenía una familia compuesta por su esposa y sus hijos, ¿sí?
Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía un buen número de hijos, ¿verdad? Y también vemos que todo andaba a las 1000 maravillas. Todo andaba a las 1000 maravillas. Pero cierto día nos habla el relato que Satanás, ¿sí?, estaba rodeando la tierra y llegó juntamente con los hijos de Dios delante de Dios, ¿sí? Y vemos que llegó a acusar a Job, ¿cierto? Llegó a acusar a Job y vemos que Dios dijo a Satanás: "He aquí todo lo que tiene está en tus manos", ¿sí? Entonces vemos como Satanás está con los ojos bien abiertos, mirando a quien puede acusar, ¿sí? A quién se le puede ir. Dice que está como león rugiente, mirando a quien puede devorar, a quien puede destruir, ¿sí? Pero vemos también que ¿sí?, él le pide permiso al Señor para poder actuar, ¿sí?, para poder meterse en la vida de una persona, en el hogar, ¿sí? Eso no es así como así, que él lo va a hacer y listo, no. Primero tiene que pedirle permiso al Señor, así como lo hizo con Job, ¿sí? Y vemos que un cierto día llega la tempestad a la vida de Job, ¿sí? Y Dios lo permitió, así como muchas veces nos ha llegado a nosotros esa tempestad. Y gracias al Señor hemos estado nuevamente de pie, ¿cierto? Vemos que llega la tempestad, ¿sí? Y empieza a haber destrucción, ¿sí? Porque se habla que los hijos murieron, ¿sí? Se habla que las ovejas y todo su ganado, toda su riqueza, todo eso fue destruida, ¿sí? Eso es lo que dice en cuanto al resumen de Job, ¿sí? Y Job lamenta su situación, pero lo más hermoso es que no desfallece su fe, la fe que tenía en Dios, ¿sí? Y Job reconoce en medio de su dolor, reconoce la grandeza de Dios, y eso es lo que quiere Dios, ¿sí? Que como seres humanos reconozcamos la grandeza del Señor. Tal vez se está pasando por situaciones duras, momentos duros, tal vez se murió un familiar, tal vez hay escasez en el hogar, enfermedades, ¿sí? Pero Dios está con nosotros como Amén. Poderoso gigante. Así como lo estuvo con Job, Dios estuvo con Job, ¿sí? Y vemos que Job no maldice al Señor, ¿sí? No se va en contra de Dios, que sí hace preguntas como todo ser humano, ¿sí? Y de hecho, en medio del dolor, en medio de la angustia de Job por lo que estaba pasando, ¿sí? Y aún así tiene sus amigos, y ahí es donde se identifica también qué clase de amigos se tiene, ¿no? Porque muchas veces se está pasando por cierta circunstancia y es cuando más uno necesita a los amigos, pero ahí es donde aparece realmente el que sí tiene una buena amistad con uno, el que dice: sí, yo lo aprecio, yo estoy con esa persona hasta donde me toque. Pero vemos que hay otros que en vez de ayudar, lo que hacen es acusarlo y decirle: no, este está así es por su pecado, ¿sí? Porque eso fue lo que le pasó a Job. Pero realmente Job no maldice al Señor, no maldice contra el Señor, que reniega, sí, del día que él nació, ¿sí? Pero vemos que eso es como común, ¿no? Como común. Y finalmente Dios ve el corazón de Job, ¿sí? Ve el corazón de Job y finalmente
Dios lo restaura, ¿sí? Dios restaura a Job, ¿sí? En medio de su dolor, en medio de su angustia, porque lo que pasó no fue nada fácil. Uno lee la historia de Job y uno dice, wow, ¿será que sí realmente pasó esto? Pero realmente la palabra lo evidencia y es realmente verdad la palabra del Señor. Entonces, y Dios le dio como esa prueba, ¿cierto? Se puede decir que fue como una prueba, ¿sí? Y Job sale adelante, pero con la ayuda del Señor, ¿sí? Y vemos también que el Señor le restaura su economía, le restaura sus hijos también, ¿sí? Igualmente lo prospera, el Señor lo prospera de una forma sobrenatural, ¿sí? Entonces, pero también vemos que a causa de esta situación, vemos que hay preguntas simples, ¿no? Preguntas simples como la que, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Sí? Igualmente, cómo enfrentar el dolor, igualmente, cómo enfrentar la pérdida de un ser humano, que fue lo que hizo Job, ¿sí? Porque Job se enfrentó a todas esas circunstancias. De hecho, como seres humanos también podemos decir que ¿dónde está Dios en medio de esa situación? Pero realmente Dios está con nosotros, ¿sí? Dios está con nosotros. De hecho, en Juan 16:33 dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí ven? Entonces, gloria al Señor por esa palabra, gloria al Señor, porque en medio de la aflicción, en medio del dolor, Jesucristo está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros, que nos creó, ¿sí? Que nos dio vida para Él, ¿sí? Para que le adoremos, para que le exaltemos en medio de la tempestad, ¿sí? Eso es lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Así como Job fue un hombre valiente, un hombre que tomó decisiones, que aceptó, ¿sí? Aceptó lo que realmente le pasó, ¿sí? Y Pastora Carmen, entonces, ¿quién es el que calma la tempestad? Amén, gloria a Dios, Dios me los bendiga. Qué linda la palabra del Señor, ¿cierto? Porque como el Señor decía, en el mundo tendréis aflicción. O sea que eso lo dijo el Señor y eso se cumple. En el mundo tendremos aflicciones, amén, pero no nos preocupemos porque Él venció. Y si Él venció, pues nosotros también debemos vencer. Amén. Sí, por eso vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Mateo 8:23 y lo vamos a leer hasta el 27 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos que aquí los discípulos se encontraban en una barca, se habían subido a la barca, pero ¿qué pasó? Y Jesús estaba con ellos, pero ¿qué pasó? Que vino una gran tempestad, tan grande que pensaron que se iban a morir y les dio temor estando el Señor ahí con ellos. Jesús estaba dormido, pero Él sabía lo que estaba pasando.
Solamente que él quería saber qué era lo que ellos iban a hacer en medio de la tempestad, ¿cierto? Pero ellos se asustaron y fueron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos, ¿cierto? Y él que les dijo, hombres de poca fe. En nuestra vida vienen tempestades, vienen sufrimientos, vienen muchas cosas en el transcurso de nuestra vida, ¿cierto? Pero cuando usted y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Él es el que calma toda tempestad. Para Él no hay nada imposible. Él es el que arregla, Él es el que hace. Amén. ¿Sí? Porque nosotros en sí, en medio de los problemas, no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero Dios sí. Y a veces decimos, ¿pero qué? ¿El Señor dónde está? Como decía la pastora. ¿El Señor dónde está? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? A veces Dios permite que en nuestra vida haya tempestad para probar nuestra fe en Él, nuestro amor en Él, si realmente le amamos a Él o no le amamos. Porque en medio de la tempestad y el medio es donde se prueba nuestra fe. Amén. Se prueba la fe del ser humano. Entonces, ahí es donde Dios dice, vamos a mirar qué es lo que van a hacer, ¿sí? Si tenemos sabiduría, ¿cuál es la sabiduría? De buscar con más intensidad a Dios, al único que nos puede ayudar, al único que está en medio de todos los problemas. Él no nos dejará ni nos desamparará. Él siempre está con nosotros. Amén. Vamos a ir allí a Marcos 6, 40 y 45, que nos dice la palabra del Señor. ¿Ven? Marcos 6, 45. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besadia, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló a ellos y les dijo, tened ánimo, yo estoy, no temáis. Amén. Aquí que vemos que el Señor los dejó solo en la barca, ¿cierto? Y se fue él a dónde? A orar. Cuando regresó, ellos estaban que remaban y remaban y remaban, pero estaban cansados porque el mar les era contrario, ¿cierto? Y cuando él los vio ya cansados, andó sobre el mar y le dijo, aquí estoy, no teman. Amén. Pero ellos no vieron que era él, sino pensaron que era ¿qué? Un fantasma. Cuando nosotros estamos en la tempestad y en el problema, a veces nos sentimos solos, que Dios no está con nosotros. Pero resulta que cuando tú y yo menos pensamos que Él no está con nosotros, Él está con nosotros. Es cuando más se muestra y dice, no teman, yo estoy aquí, no temáis, aquí estoy para ayudarlos. Porque para eso el Señor vino, para ayudarnos. Él es el que nos ayuda. Los problemas y las dificultades no se van a acabar. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener problemas de diferentes maneras, pero los vamos a tener. Amén, sí. ¿Sí? Pero
miremos que Dios siempre está con nosotros. Amén. El Señor dijo que nunca nos iba a dejar, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está ahí, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Dios está contigo. Amén. Así es. Si tú estás pasando una dificultad y estás pensando que Dios no está contigo, es cuando más está ahí. Porque Él se remonta hasta las aguas. Dice que Él caminó rápido sobre las aguas para ir a ayudarles. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, dice el Señor. Amén. No se preocupe, confía en mí que yo lo haré y yo te ayudaré. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, le damos gracias a Dios en esta hora, que Dios es grande y maravilloso. Amén. Dios es poderoso. Amén. Así Dios es lo más hermoso. Gloria a Y Dios. Dios está con nosotros en medio de las tempestades, en medio Amén. de los problemas. Dios está ahí. Él te ayuda. Solamente que tú tengas fe, que no le falte la fe, así como le faltó la fe a los discípulos y les dijo, ¿por qué no tienen fe? Solamente tener fe en Dios y Él nos ayuda. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los continúe bendiciendo grandemente, que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. Que Dios me los continúe bendiciendo. Nunca vamos a tener palabras para agradecerle a mi Padre Celestial por todo lo que Él hace por nosotros. Cada respiro de nuestra vida se lo debemos a Él, porque de Él proviene la vida del ser humano. Él nos da el pan de cada día. Tenemos nuestra salud porque Él nos da las fuerzas para poder levantarnos cada mañana. Tenemos un techo porque Él da la facultad para poder trabajar y poder construir nuestra morada aquí en la tierra. Y comemos no del fruto de nuestro trabajo, sino porque Él da la orden a la tierra que produzca el alimento para nuestro cuerpo. De Él provienen las riquezas, porque la palabra de Dios dice, mío es el oro y mía es la plata, y Dios las repartió al ser humano. Sin embargo, el hombre que las tiene dice, es por mis propias fuerzas, y no le da gracias al único Dios verdadero que le dio la sabiduría y el entendimiento para poder encontrar las riquezas que Él ha dejado en la tierra. Y por eso muchos las poseen. Pero sabemos que las riquezas son momentáneas y por un momento Dios las prestó para poder disfrutarlas aquí en la tierra. Porque cuando el rico se vaya de esta tierra sin podérselas llevar, queda para el que no trabajó. Y entonces nos damos cuenta que la riqueza más grande es tener al dueño de las riquezas, que a Él sí lo podemos encontrar en la eternidad. ¿Cómo vivir sin respirar? Es querer vivir sin ti. Como el cielo sin estrellas, como el mar sin luna llena, me muero sin ti, Jesús. Me muero si tú no estás. Eres tú mi respirar. Como el cielo sin estrellas, como el mar sin luna llena, me muero sin ti, Jesús.
se consume.